Video número 8. Tenía una intro que hice y lo exporté y toda la wea. Se vio como el hoyo, así que lo estoy grabando de nuevo, por eso me ha atrasado tanto. Este yo creo que ha sido el video más complicado de todos los videos que he tenido hecho hasta ahora. Como que he hecho como 7 ya, así. Porque no me han gustado. Yo desde la mañana partí hablando de la comunicación y me di cuenta que es difícil hablar sobre comunicar y cómo comunicar ideas. No es tan fácil comunicar el comunicar, porque hay como comunicación asertiva, comunicación verbal y no verbal, y de ahí conductas que son asertivas, pasivas o agresivas, que dependen de cómo tú te comunicas. Si tú te comunicas claramente o no, ocupas una de esas tres. Entonces, si tú eres asertivo, eres una persona que dice lo que piensa, es capaz de decir que no, si eres cuando y eres como capaz de negociar con la otra persona, digamos, conversacionalmente. No sé si conversacionalmente, parece que sí existe. Y en el fondo te hace una persona que es más afable, o sea, como más agradable, porque no te ponía así como ¡pah! Y por otro lado es como un triángulo. Está la gente agresiva, la gente asertiva y la gente pasiva. La gente pasiva es la que deja pasar todo y como que comunica el mensaje de que la otra persona es más importante que yo. Entonces, en el fondo tiendo como a valorarme menos y comunico eso con mi cuerpo y con mis palabras, y al final de cuentas lo que hago es que me pasen a llevar, lo que genera baja autoestima, frustración, etcétera, depresiones, etcétera. La parte agresiva es al revés. De repente te puedes pasar de este punto a este punto. Yo he pasado por estos puntos de pasivo a agresivo y ahora estoy como estudiando este tema de la asertividad, porque encuentro que es la mejor forma de mantener como controlada la cabeza, porque en el fondo si eres muy agresivo para hablar, tú podés dar tu punto, pero al final las relaciones se te empiezan a como dañar. Y eso pasa porque uno acumula mierda, porque dejáis pasar ciertas cosas, al dejar de pasar ciertas cosas, le estáis dando pie a la otra persona, entonces tú te frustras, y al frustrarte después como que llegáis, explotáis y empezáis a tirar mierda de vuelta, y al tirar mierda de vuelta, como que preparáis los carros para parar los carros, como que al final lográis pura pelea. Y no es una cuestión como tan de allá para acá y de acá para allá. A veces sí, a veces no. Y eso daña las relaciones. No es positivo porque hay veces que uno pierde relaciones que en verdad podrían haber si funcionado mejor. Ya, eso es la intro. Bueno, también es un poco de información. Todo eso quería hablarlo con más en más detalle, pero al final de cuentas, bueno, igual lo terminé hablando en 3 minutos. Quería hablar de los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas es como lo que te manejan toda la vida. Uno piensa, como dice Descartes, pienso luego existo. Eso no puede ser más cierto. Uno crea la realidad en base a los pensamientos y al lenguaje que ocupa. Entonces, tú te pasan cosas, sucesos, tu vida pasan cosas, no sé, te pasó un auto cuando ibas a cruzar la calle a pata. Y ese auto, tú puedes decir, puta, el weón de mierda, un weón como bien descriteriado la weá, o puede que de repente pensís, puta, no sé, quizás que está su hijo o en el hospital, entonces va a echar un pico, entonces empatizáis un poco tal vez con una situación que tú no sabes, pero estos son dos filtros distintos de acuerdo a lo que tú piensas por atrás. El paradigma es eso, es un conjunto de ideas que te hacen ver tu mundo de una cierta manera. Es como cuando dicen piensa fuera de la caja son los paradigmas. Si tú piensas dentro de un paradigma y tu paradigma es muy limitante, o sea, son ideas muy firmes, te conviertes en una persona fundamentalista. Y eso yo lo sé muy bien porque yo sigo fundamentalista. Y el fundamentalista cree en puros puntos extremos y no hay diálogo. Entonces, al no haber ni un tipo de diálogo, hace que sea más, te convertís en una persona unidimensional, porque al final de cuentas el cambio de idea y cambio de paradigmas es parte de la vida, el cambio es parte de ella, es la única constante. Entonces no es bueno tener un paradigmas limitantes, porque al estar tan limitado de repente termináis yéndote a lugares muy negativos. A mí me ha pasado eso. No sé si a otras personas les pasará. Hay gente que tiene paradigmas muy buenos, onda, no sé, ser positivo y aprender toda la vida.
Otros que piensan yo soy el weón más importante del mundo, o gente que dice todo el resto es muy importante, yo no soy tan importante, qué sé yo. Pero son ideas, todo es subjetivo, todo viene de cómo tú procesas la cosa. Y ahí también hay un concepto que es la programación neurolingüística, que es a la medida que yo ocupo, bueno, no solamente neurolingüística, pero neurolingüística es como con el vocabulario yo programo mis neuronas, mis conexiones neuronales como si fuera un computador. Pero aparte también es con los actos y con las cosas que uno hace. O sea, vuelvo a lo mismo de siempre, hacer es más importante que decir. Es, claro, igual ahí estoy como entrando en un círculo, un loop, de lo que mismo que estaba diciendo antes. Uno, yo por ejemplo, hablo de cierta manera y ocupo hartas palabras, pero hay que, es que, son puras palabras negativas. Lo único que logran es hacer que tú veas el mundo de manera más negativa, porque tú tienes metido en la cabeza que esas palabras tienen una connotación negativa. Tú cambias esas palabras por voy a en vez de hay que o es que, y te sacáis las excusas y tomáis responsabilidad de la cosa que vas a hacer. Como es tu responsabilidad, no vayas a decir voy a todo el rato y de repente te quedas callado. O de repente decís y te comprometes con lo que tú haces. Te hace responsabilizarte más. Cambiar el pero por el y. Esto es un ejemplo muy tonto, pero decir malo o no es tan bueno o difícil y no es tan fácil suena igual. Es como por lógica decir difícil es lo mismo que decir no es fácil. Pero no es lo mismo. En la cabeza el no es una cuestión que uno no la pesca. Entonces lo que uno ve es la parte, el concepto, la idea negativa, que es difícil. Difícil es como levantar una montaña y fácil es como no levantar una montaña, levantar un lápiz. Entonces digo, no es fácil, no es como levantar un lápiz. Ok, ya, pero si digo es difícil, puta, es como levantar esta mesa o la casa entera, mover esta ventana, qué sé yo. Eso es difícil. Esto no es tan fácil como esto, quizás, ¿cachai? Entonces lo enfocas desde un lado positivo. Cuando tú empiezas a hacer eso muchas veces seguidas, tú programas tu cabeza por una cosa que se llama plasticidad neuronal, que es, se hacen conexiones nerviosas en tu cabeza en la medida que tú repites cosas, como crear hábitos buenos y malos. Entonces, el hablar de manera negativa es un hábito malo, porque a la larga te convierte en una persona negativa, porque empiezas a experimentar la realidad de una manera negativa y eso a la larga te convierte en una persona negativa. Y como te convierte en una persona negativa, empiezas a ver todo por un filtro de negatividad y ahí culpa el mundo, todas las cosas malas que van pasando. Ahora, si lo haces al revés, tú te vas responsabilizando tú de tus actos y tu vida y al final de cuentas te convierte en una persona más feliz. Por lo menos yo lo he experimentado así y me ha funcionado bastante. El lenguaje corporal también importa, es como si tú te paras de una manera segura y hablas con un tono más seguro, eso da más seguridad y la gente te cree más. Si tú dudas de tus cosas, tú hablas de una manera más apretada y cuando tú hablas de una manera apretada, saltan encima a dudarte lo mismo y eso. Entonces en el fondo es conclusiones, los paradigmas son la forma como tú tienes de ver la vida. Si tu paradigma es muy limitante, te convierte en una persona fundamentalista. Esa persona fundamentalista se limita mucho porque no tiene como dialogar para aprender cosas nuevas, porque de repente, no sé, que hay cosas que de repente están erradas y de repente, o cosas que no te hacen bien nomás, porque de repente todo es subjetivo, ¿cachai? Y por otro lado está, dentro de estos paradigmas limitantes está, puta, por ejemplo, pensar que uno es una mierda, o ser inseguro, ¿cachai? Eso está en la cabeza, está en la cabeza. Y por otro lado, la comunicación. La comunicación para adentro y para afuera. Mi comunicación para afuera es, yo soy una persona que es segura a sí misma. ¿Cómo lo hago? Comunicando de una manera segura, hablando de un tono seguro, estando seguro de mis ideas, estando claro. Ahora, para estar claro, de repente uno tiene que hacer cosas para ensegurizarse. O sea, como en el fondo, si mientras yo hago, yo sé cuáles son mis límites, mis capacidades, qué sé yo. Si no hago, me quedo en la duda. Entonces, claro, es puro, todo lo que hablo de la boca para afuera, pero no me lo creo porque no sé si soy capaz de hacerlo o no. Ya,
Bueno, ahí veis tu límite porque pueden ser muchos límites. Y por otro lado está la comunicación, bueno, verbal, palabras. Uno se dice cosas positivas, y uno las habla de manera positiva y se las empieza a creer. Eso es cierto. Hay un montón de información sobre la neuroplasticidad que habla sobre eso. Bueno, para no hacer más largo, la determinación es absoluta, la actitud es todo y hay que vivir como león.